Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game. Hoy vamos con las primeras impresiones del último juego publicado en castellano de Uwe Rosenberg, que es este Glass Road. Bueno, pues quería comentaros qué me ha parecido este Glass Road con unas primeras impresiones después de una serie de partidas que puedo jugar tanto en solitario como a dos jugadores. En primer lugar, hablar un poco de la trayectoria de Uwe Rosenberg, y es que Uwe Rosenberg tiene una gran cantidad de juegos con la mecánica principal de colocación de trabajadores, y si bien hace juegos que están muy bien, puede llegar a cansar un poco que, aunque mantenga la misma dinámica de realizar tus pastos, coger tus ovejitas, construir tus edificios, etc., como siempre utiliza la mecánica de colocación de trabajadores, el aspecto de que estamos jugando al mismo juego es fácilmente reconocible y puede ser que nos tire un poco para atrás el hecho de pensar que tenemos juegos muy parecidos. Dentro de sus sistemas de juego hay un par de juegos en el que no utiliza la colocación de trabajadores, que son A las puertas de Loyang y ahora aparecería este Glass Road. La verdad es que dentro del sistema de colocación de trabajadores, Glass Road se despega de él, aunque tiene una dinámica que da la sensación de que tenemos un campos de Arle reducido sin la dinámica de colocación de trabajadores. En Glass Road la mecánica principal va a ser una gestión de cartas de especialista que nos permitirán realizar diferentes acciones. Esta primera mecánica de gestión de cartas es algo que se aleja del sistema de juego de Uwe Rosenberg y también de cualquier sistema de juego que yo haya jugado. En este caso nos encontramos con una gestión de cartas. Cada jugador tendrá 15 cartas en su mano y cada ronda tendrá que elegir solo 5 para utilizar, aunque en realidad solo va a utilizar 3 de ellas. Cada una de las cartas tiene 2 efectos y los jugadores, cuando jueguen una carta, podrán activar los 2 efectos si ningún otro jugador ha seleccionado el mismo personaje durante esa ronda, y solo podrá realizar un efecto si otro jugador también ha seleccionado ese personaje durante la ronda y lo tiene en la mano. Por lo tanto, en la dinámica de juego lo que tendremos que hacer es seleccionar 5 cartas, de las cuales 3 solo seleccionemos nosotros y otras 2 que creamos que van a seleccionar nuestros rivales, puesto que así, durante las 3 cartas que nosotros utilizaremos, activaremos los 2 efectos y también activaremos las otras 2 gratis durante el turno de nuestros oponentes. Esa sería la dinámica principal del juego. Por lo tanto, esto hace que el juego tenga una buena interacción entre jugadores, puesto que si tú estás viendo qué es lo que necesita el rival, si necesita, por ejemplo, comida para poder mover en una de las ruedas de producción y producir vidrio, pues lo ideal es que cojamos uno de los personajes que creamos que el otro va a coger para producir esa comida y de esa manera activarlo gratuitamente. Esto hace que el juego tenga una buena interacción directa con el resto de jugadores y tengamos que estar pendientes de lo que hacen los otros y sobre todo anticiparnos a esos movimientos del rival, porque él al contrario, si nosotros necesitamos comida, seguramente él vaya a coger alguna carta de comida y nosotros solo podremos activar un efecto de esa carta y a lo mejor no nos sale tan rentable. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta que cogemos cada ronda y la verdad es que esa dinámica me ha gustado mucho. La verdad es que es la parte principal del juego y es la dinámica más importante y la verdad es que le sienta muy bien al diseño, y el hecho de alejarse de la colocación de trabajadores y tener ese sistema de cartas le sienta muy bien a Glass Road. El segundo punto importante en Glass Road es la gestión de recursos. Nos encontramos con ese sistema también muy chulo que yo no había visto en ningún otro juego. Bueno, anterior a Glass Road tenemos Hora en Labora, que es otro juego de Uwe Rosenberg, y utiliza esa dinámica de los diales para marcar los recursos disponibles y de esa manera quitarnos el mantenimiento que tenían algunos otros juegos, como puede ser Agrícola, Caverna o Le Havre, en el cual en cada ronda tenemos que ir colocando en el suministro nuevos recursos y podía hacerse un poco tedioso porque había que colocar 3 de madera en el depósito de madera, luego arcilla en el depósito de arcilla, tal cual. Entonces se podía volver un poco tedioso. En Hora en Labora cambiamos a unos diales que simplemente giramos las manecillas y automáticamente aumenta en 1 todos los recursos. Y en este caso tenemos un sistema en el cual cada vez que ganas o pierdes recursos vas subiendo y bajando en el dial, y cuando tienes hueco suficiente para producir, automáticamente se produce. Esto tiene una vertiente muy enrevesada y que la primera partida lo vas a sufrir mucho, y es que si tú tienes 0 de un material y lo necesitas para construir un edificio, los edificios normalmente utilizan madera y arcilla, vidrio y ladrillo, pues imagínate que tú necesitas esa madera para construir y tienes 0 y consigues 2 de madera, quizá muevas el dial 2 posiciones y eso produzca en ese momento vidrio. Por lo tanto, se moverá el dial y volverás a quedarte sin la madera que necesitabas. Por lo tanto, tenemos que tener una buena gestión de los diales para dejarnos algún recurso de los necesarios en la posición 0 para que no se produzca automáticamente vidrio y poder tener disponible esa madera o lo que necesitemos en ese momento. Por lo tanto, el sistema de gestión de recursos también es distinto
al resto de cosas que ha hecho este diseñador o que yo he probado en los juegos de gestión de recursos. Y siempre que encontramos una dinámica distinta a lo que ya hemos jugado, siempre será mucho más disfrutable. Destacar que Glass Road no es una novedad en sí, es un juego que fue publicado en el año 2013, o sea, este juego ya tiene mucho tiempo y ya digo que se publicó antes que Campos de Arle, que Campos de Arle parece un agigantamiento de Glass Road añadiendo el sistema de acciones, puesto que el sistema de construcción de edificios más o menos es el mismo y además como está todo ilustrado por el mismo ilustrador que es Dennis Lohausen, pues todavía se asemeja más a un Campos de Arle reducido. Otra cosa importante y a destacar en Glass Road es el sistema de puntuación. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el modo en solitario te indica que si alcanzas 30 puntos has hecho una puntuación excelente. Por lo tanto, si nos indican que con 30 puntos hemos hecho una partida excelente, ya estamos viendo que las puntuaciones van a ser bastante flojas. Yo diré que las dos primeras partidas en solitario que jugué hice 27 y 28 puntos. Después, cuando hemos jugado a dos jugadores, hicimos 15 puntos y medio a 17. Por lo tanto, os podéis dar cuenta que se hacen muy pocos puntos, o al menos la dinámica cuando juegas en solitario y cuando juegas con otros jugadores es distinta, puesto que tienes que medir muy bien cómo hacer las cosas y te pueden quitar ciertas cosas, que es lo que aumenta también la interacción entre los jugadores, que aun habiendo poca, entre comillas, dentro del juego, tenemos el sistema de las cartas y el sistema de que te roben los edificios que necesitas, que también es una cosa muy a tener en cuenta, teniendo en cuenta que hay muy pocos puntos en juego. Y es que la única forma de conseguir puntos es a través de los edificios. Todo lo que vamos a hacer en el juego, toda esa gestión de recursos va a ser para construir edificios, que ya he dicho que necesitan 4 tipos distintos de materiales, que son la madera y la arcilla, el ladrillo y el vidrio. ¿Qué pasa? Que para poder producir tanto el ladrillo como el vidrio tendremos que aumentar nuestros recursos de todos los tipos, porque si no, no se va a producir eso. Por lo tanto, solo necesitaremos 4 tipos distintos de materiales para construir, pero tendremos que conseguir de todos si queremos producir los procesados, que son el vidrio y el ladrillo, lo que hace que la gestión de recursos sea muy fuerte, porque tampoco te creas que se producen una gran cantidad de recursos. Tenemos edificios de 3 tipos. Tenemos los edificios que podemos activar en cualquier momento para que nos den recursos. Normalmente siempre son edificios que nos darán una promoción de un recurso a 2 recursos. Por lo tanto, a lo mejor podemos tener el que nos cambia una madera por 2 de comida. Por lo tanto, sabemos que tenemos una gran versatilidad a la hora de producir madera y que cada madera que tengamos será como tener madera o tener más comida. Por lo tanto, al principio de la partida, conseguir un par o 3 de este tipo de edificios nos permitirán tener un desarrollo mucho más fácil a la hora de poder ignorar algún tipo de personaje que necesita cierto recurso o que produce cierto recurso para poder jugar con ello. Además, los edificios también dan alguna cantidad de puntos, más puntos cuanto más flojito sean. Después tenemos los edificios inmediatos que te dan un efecto en concreto en un momento de la partida. Yo en las partidas que he jugado la verdad es que han sido los edificios que menos he intentado coger, puesto que al ofrecer solo un efecto inmediato parece que le vas a sacar menos partido y la verdad es que no he ido tanto a ellos, pero la verdad es que al final hay veces que coges uno de los edificios que te dan diferentes recursos recurrentes conforme vas haciendo los intercambios y no los utilizas tanto como a ti te parece. Destacar que tenemos 3 tipos de paisaje en el juego, que son los lagos, los bosques y las canteras, que harán que ciertos personajes nos otorguen cada vez más recursos cuando los seleccionemos. Además, algunos de los edificios también nos darán puntos por paisajes del mismo tipo conectados o por paisajes formando una cuadrícula adyacente, o incluso nos permitirán deshacernos de alguno de estos paisajes para obtener una gran cantidad de recursos y tendremos que jugar en torno a eso. Siempre mirando qué edificios han salido al comienzo de la partida, que eso es algo que le da variedad al juego y te permite jugar con una estrategia u otra según aparezcan los edificios al principio de la partida, porque hay que tener en cuenta que estos edificios solo se renuevan cuando se compran, es decir, no se limpia el tablero y se sacan nuevos al final de cada ronda. Por lo tanto, es fácil que los edificios se estanquen y los que hay sean los que vaya a haber durante toda la partida. Para paliar esto hay un tipo de personaje que te permite coger edificios privados para ti. Cogerás un edificio de cada tipo, te los pondrás sobre la mesa y esos edificios serán solo tuyos. Por lo tanto, también es muy importante jugar esta carta muy pronto, porque así sabremos qué tipos de edificios optamos solo nosotros. Pero claro, el hecho de jugarlo pronto hará que otro jugador también lo coja y entonces solo activarás una de sus acciones y además le darás una acción gratis al otro. Por lo tanto, habrá que medir muy bien cómo elegir las cartas. Como podéis ver, tiene muchas decisiones el juego y la verdad es que está bastante bien.
Por último, el último tipo de edificios son los edificios de puntuación, los más importantes y los que tendremos que tener en cuenta al principio de la partida para gestionar nuestras acciones. Los edificios nos darán puntos, pues igual nos dice que nos darán un punto por cada agua que tengamos al final de la partida, por ejemplo, sabiendo que el edificio nos puede dar entre 0 si tenemos 0 y 7 si tenemos 7 de agua, que es lo máximo que puede haber en cada una de las ruedas de producción. Podemos tener uno que nos diga que nos da puntos por cada vidrio gastado en edificios, entonces intentaremos producir mucho vidrio, comprar muchos edificios de vidrio y luego ese edificio, etcétera. Y al final pues obtendremos diferentes puntos. Tenemos los edificios iniciales que nos darán un punto por cada ladrillo al final de la partida, por cada vidrio al final de la partida y medio punto por cada arena que tengamos. Por lo tanto, tenemos que gestionar muy bien los edificios, puesto que al final, ya digo, se hacen entre 20 y 30 puntos, partidas con muy pocos puntos y cada punto que obtengamos cuenta. Por último, hablaros del modo en solitario, que la verdad es que me ha parecido brillante. Me parece un juego que se disfruta mucho en solitario por varios motivos. El primero de todos es la fácil preparación que tiene. Para ser un juego sesudo, denso, que los jugadores nos vamos a comer la cabeza y vamos a disfrutar jugando, es un juego que se prepara muy rápido, puesto que tienes tu dial de mercancías que tendrás que ponerlas encima, tienes tu tablero de jugador que tienes que ponerle 4 o 5 losetas encima, varias de bosque y 2 paisajes de cada, y luego hay que poner la oferta de edificios, y se acabó. Con eso ya hemos terminado, no es una preparación compleja. Además, la duración es muy rápida. El juego indica 20 minutos por jugador en la caja, y sí que es verdad que en 20-30 minutos te has acabado la partida, depende de todo lo que quieras jugar, todo lo que quieras pensar, tus jugadas. Por lo tanto, el hecho de que se juegue muy rápido es un plus adicional. Tenemos, además, que la oferta de edificios va a variar en cada partida, puesto que tenemos unos entre 20 y 30 edificios de cada tipo. Por lo tanto, la variedad de combinaciones que van a aparecer en la oferta durante cada partida va a ser distinto y podremos jugar en diferentes vías, aun teniendo en cuenta que los edificios son los que son. Y la verdad es que me ha resultado bastante curioso. Me parece, ya digo, un campos de Arle muy reducido, en el que tenemos una gestión de cartas. En el modo en solitario lo que haremos será, tenemos 7 rondas en lugar de 4, y lo que haremos será coger un número de cartas específico en cada ronda. De esas cartas iremos robando, activando solo uno de los 2 efectos de la carta, y cuando nos queden 2 cartas elegiremos una de las 2 para jugarla, la otra la descartaremos, y la que juguemos activará los 2 efectos de la carta. Adicionalmente, en una ronda posterior no podremos coger las mismas cartas que hemos cogido en la ronda anterior. Por lo tanto, hay que tener ahí un equilibrio entre qué cartas usar y qué cartas descartar, teniendo en cuenta que las cartas de construir edificio escasean mucho y muchas veces querremos construir más de un edificio, pero no tendremos suficientes cartas para ello. Y con esto terminaría lo que os quería decir de Glass Road. Me parece un juego muy notable. A mí la verdad es que dentro de los de Uwe Rosenberg me parece digno de estar dentro de la ludoteca. No se pincha con absolutamente nada y eso me gusta. Y por lo que veo, cuando Uwe Rosenberg se sale de la dinámica de la colocación de trabajadores, puede hacer juegos con dinámicas muy chulas. Este juego es más que recomendado. Espero en vuestros comentarios que me digáis qué os ha parecido a vosotros. A mí me parece un juego que se va a quedar seguro en la ludoteca mucho tiempo, puesto que es un juego que se juega rapidísimo. O sea, se juega muy rápido. En 40 minutos has jugado una partida a 2 jugadores y dentro de los juegos de corta duración te ofrece una sensación de reto personal muy grande. Es decir, hay que pensar mucho las jugadas porque el juego condensa la gestión de recursos en un juego muy pequeño de manera brillante. Por lo tanto, yo más que he recomendado este Glass Road. Tengo muchas ganas de jugarlo mucho más, sacarle todo el jugo y poder ver todo el potencial que tiene dentro de este Glass Road. Así que aquí acaban mis primeras impresiones. Espero que os hayan gustado, que os hayan servido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.